La verdad es que apenas llevo un par de semanas con la cámara 360, pero me estoy aficionando a grabar con ella. Eso de colocarla en diferentes puntos de la moto y conseguir unas tomas espectaculares, me está gustando, me está gustando. Así que hoy voy a hablar de eso. No tenía otra cosa que hacer, así que voy a dar una vuelta y casco un rato. Sitios, puntos o lugares en los que colocar la cámara 360 en la moto para conseguir tomas épicas. Pues así a bote pronto se me ocurren como 6 o 7. Vale, voy a ir hablando de ellas, de las que menos me gustan a las que más me gustan, o de las más prácticas a las menos prácticas. Primero voy a hablar de las que menos me gustan. No por el hecho en sí de que no me gusten, sino porque son dos tomas que para según qué moto pues no quedan tan bien como deberían. Y es en los ejes de las ruedas. En los ejes de las ruedas las tomas son épicas, quedan espectaculares, pero en según qué moto. En una moto trail pues la verdad que no queda guapo, pero no mola tanto como en una deportiva, que puedes ver la moto inclinándose y puedes ver al piloto casi tocando o tocando rodilla y queda espectacular. En esta moto queda bien, pero no tanto. Y luego por lo típico, las tomas frontales, las típicas de motoblogger, de ir hablando y que te vaya viendo la cámara. Las tomas desde atrás en tercera persona, que también quedan guapas. La central y otra que me gusta a mí más, que es a un lado. Y luego tenemos otra que la vi el otro día a uno que la hacía en bici. Y dije, joder, digo, en la moto tiene que quedar guapo también esa. Y también la he probado, claro. Una cosa muy importante, comprar siempre material de calidad, ¿vale? Yo llevo la pinza de esta 360, luego llevo otra pinza que también es de aluminio, y luego llevo un palo selfie que me han dado ganas de partirlo por la mitad. Es muy robusto, está bien, pero los bloqueos que lleva son malísimos, malísimos. Yo no sé las veces que se me ha descolgado la cámara para abajo. No se cae, porque no se cae, pero joder, la pones a una altura y cuando te quieres dar cuenta se ha bajado a la mitad. Ahora tengo que comprar un palo selfie en condiciones si quiero volver a grabar así. Aprovechando que tengo el protector de caída del eje delantero, puedes poner aquí la pinza y los resultados aquí también son cojonudos. No sobresale mucho de la moto. O sea, si me llevara algo aquí con la cámara me lo llevaría también con el pie, con lo cual es muy difícil que le dé, y los resultados desde aquí también son muy buenos. Pero si llevas una moto que incline mucho, una moto deportiva con una moto trail, la verdad es que se ve bonito, pero no se ve espectacular. Pasa lo mismo con el tren trasero, que lo vamos a ver. Queda espectacular la imagen, pero salvo que vayas muy inclinado, casi tocando rodillas, pues no luce. Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Aquí en el eje trasero no me da para ponerlo aquí porque no hay espacio suficiente en el protector, pero bueno, le he puesto aquí un rodillo anclado al basculante y sobre este rodillo montamos la cámara. Va, y así es como quedaría. Es exactamente lo mismo, lo puedes incluso sacar un poquito más porque como en esta moto no vas a inclinar mucho, ¿vale? Pero bueno, tampoco es plan de arriesgarse. Esta toma queda mucho mejor en una moto racing que inclinas mucho, ves casi la rodilla tocando el suelo o tocando si eres muy pro, pero bueno, por probarla nunca está de más.
everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you sing along, trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Esta es la toma más clásica, vista desde atrás, con la cámara así un poco por encima de los hombros para que se vea un poco lo que hay por delante. Y es la más clásica, la vista en tercera persona desde atrás, la típica de los videojuegos. Queda bien, pero si estás un poquito rellenito, como yo, pues tapas toda la imagen con tu espalda y la verdad es que lo único que ves es ahí el lomo plateado. Esta imagen es muy buena, pero se puede mejorar aún más, ya veréis. Things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet mentally. ¿Veis? Así se puede mejorar. Si la ponemos igual desde atrás, pero un poco hacia el lateral de la moto, que sobresalga un medio metro más o menos, se vea la moto en un lado y lo que tienes por delante en el otro lado y queda mucho más espectacular. Shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Tenemos también la típica imagen del motoblogger, ¿vale? De toda la vida. Aquí en el manillar, aquí en el retrovisor, para ir viéndose así desde frente, que te enfoque de frente. Pero bueno, lo que he dicho, yo tengo una moto que tiene defensas, pues aprovecho y la pongo por aquí. De manera que cuando me va grabando, salvando el retrovisor y el parabrisas, se me ve perfectamente y aún se ve para adelante mejor y se ve un poquito de la rueda. Pero esta también se puede mejorar. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm... Es la misma escena, la misma toma, pero mucho más adelantada. Ahora lo vais a ver desde el lateral. Está como casi hasta el borde donde termina la moto, un poquito más. Con esto el ángulo de visión aumenta muchísimo,
Y sobre todo si vas a ir de pie, esta toma es espectacular, porque se ve todo el piloto entero de pie, gestionando los movimientos de la moto, mucho más cinematográfica que se dice. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Esta, por ejemplo, es una toma muy espectacular, pero te tienes que venir a sitios así, a un camino donde no pase ni Perry, porque lo que sobresale de la moto, lo que sería la cámara, es una pasada, ¿no? Está prohibido seguro por la vía pública. El resultado es espectacular, porque se ve al piloto entero, la moto entera. Si giras la cámara puedes ver lo que hay delante, lo que hay detrás. Es una de mis tomas favoritas. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Ahora toca ponerse un poquito serios. ¿Qué está pasando este año con los incendios, macho? Toda esta zona de aquí antes era verde, pero verde. Creo que tengo alguna foto de otras veces que he venido por aquí y es todo verde. Ahí adelante está el Castillo de Oreja, que he ido unas cuantas veces ahí a volar el dron y paso muchas veces por aquí o vengo por el lado de Ontígola. Y es todo verde, pero verde, verde, tío. Qué desolación. Menos toreros y más bomberos. Qué aguento. Fíjate qué contraste. Esta parte de aquí toda verde, tío, y la de ahí al fondo todo quemada. Madre mía, qué desolación. Ya ves, el hombre sale por ahí a pasear, a hacer ejercicio, respirándose todas las cenizas. Pues vamos a despedir la conexión. ¿Qué os han parecido estos sitios donde poner la cámara? ¿Tenéis alguno mejor? Ya sabéis, sí, déjamelo ahí abajo en los comentarios. Y sí, ya que estás ahí abajo, revienta el botón de like como si no hubiera un mañana. Y ya puesto, pues te suscribes al canal, así no te pierdas mi próximo vídeo.